Buenos días, amados hermanos. Deseo que Dios sea con ustedes y que pueda hablar a sus corazones, al entendimiento de ustedes, que el mensaje llegue oportunamente y pueda hacerle más semejante a Cristo. Y bueno, estamos en estos días fortaleciendo la fe de la iglesia, fortaleciendo nuestra fe. Y hoy vamos a ver el tema, una fe que fija su mirada en el verdadero galardón. Una fe que fija su mirada en el verdadero galardón. Y quiero invitarles para que estemos leyendo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. La carta a los Hebreos en el capítulo 11. Y vamos a estar leyendo los versos 23 al 28. Y dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como mirando al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Pedimos al Señor que nos ayude y que su mensaje sea en nuestro corazón, tratando con nuestra vida y fortaleciendo la fe de la iglesia. Amén. Y bien, hermanos, la enseñanza de hoy está un tanto entrelazada con la enseñanza del domingo pasado, la que dio mi esposa, y que tenía que ver con la fe de unos padres, de los padres de Moisés, y que esa fe influyó en la vida de su hijo, de Moisés, y que además de eso, pues fue garante de la salvación de un pueblo, del pueblo de Dios. Entonces, vamos a iniciar diciendo que la carta a los Hebreos es una carta, una de esas epístolas que contienen discurso. Y en el capítulo 13, en el verso 20 de esa carta, el autor pide a sus destinatarios que soporten la palabra de exhortación que él les escribe en la carta. Y el autor usa su argumento discursivo para comparar los pactos, el antiguo y el nuevo pacto, y allí muestra a Cristo como el mejor pacto, como mejor que el antiguo, y muestra el sacrificio de Cristo como el sacrificio insustituible. Y bueno, los primeros creyentes judíos, ellos estaban siendo sometidos a una presión. La presión social estaba probando su fe. Ellos estaban sufriendo persecución por su fe. Y en el capítulo 10, versos 35 al 39, lo que muestra el autor es que ellos estaban siendo tentados a regresar a los rituales del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y si ellos regresaban a esos rituales, ellos podían aliviarse de la persecución social, podían proteger sus vidas, proteger sus bienes, sus negocios, sus familias. Y así las cosas, entonces la fe de ellos estaba en crisis. Y de allí la relevancia de esta carta a los Hebreos. Y así esta carta fortalece la fe
de los primeros creyentes judíos, y bueno, es relevante hoy y también fortalecerá la fe de la iglesia. El pasaje en estudio, contenido en el capítulo 11, habla sobre el tema de la fe como parte de un mejor fundamento en un nuevo pacto, donde se muestra el ejemplo de hombres del Antiguo Testamento que se convirtieron en modelos de fe. Y uno de ellos fue Moisés, de quien se habla en este pasaje de Hebreos capítulo 11, versos 23 al 28. Moisés, movido en un ambiente hostil por identificarse como judío y no como egipcio, él sufrió por su pueblo y sufrió por el propósito de Dios, y se convierte así en un ejemplo de fe plasmado en la carta a los hebreos. Comenzamos entonces con el inciso A de nuestro estudio, la fe de los progenitores de Moisés. La fe de los progenitores de Moisés. Y aquí es donde esta enseñanza se entrelaza con la del domingo pasado que dio mi esposa, ya que vamos a recordar esa fe de los padres de Moisés. Y Moisés fue escondido por sus padres. El pueblo de Dios se encontraba en la esclavitud de Egipto. Y aún así el pueblo de Dios estaba creciendo. Y por temor, el rey de Egipto, por decreto, mandó a matar a todo varón que naciera. Y al nacer Moisés, sus padres, evitando que mataran a su hijo, lo esconden entre los juncos en el río. Y el texto de Hebreos, aquí en el verso 23, habla de la fe, no de Moisés, aunque pasivamente él es afectado por ella, sino que habla de la fe de sus padres. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, lo primero que vemos aquí es fe en los padres al comprender el plan divino con respecto a Moisés. Fe en los padres al comprender el plan divino con respecto a Moisés. Y aquí nos remontamos al libro de Éxodo. En sus capítulos 1 y 2 nos habla del contexto de la historia, de lo que habla el autor de Hebreos. Y en el capítulo 2, verso 2 de Hebreos, dice que la madre de Moisés escondió a su hijo Moisés porque era hermoso. Hermoso. Y este término hermoso es que él era bueno, era favorable, agradable, era encantador. Este término denota bueno en todo el sentido de la palabra. Y en el texto de la carta a los Hebreos, en capítulo 11, en el verso 23, la Reina Valera traduce hermoso. Dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Lucas lo narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 20, cuando Esteban estaba enseñando a sus victimarios, cuando fue apedreado, antes de ser apedreado, mientras estaba en la presión de la gente, él comenzó a hablar del Evangelio, de la Biblia, del Antiguo Testamento, y dice que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y aquí está Esteban haciendo uso de un término griego que significa niño hermoso, agradable a Dios. Niño hermoso.
Y este término usado aquí por Esteban implica que los padres de Moisés lograron entender más allá de los rasgos físicos de su apariencia hermosa en Moisés. Moisés era hermoso a Dios, es decir, agradable a él. Y los padres de Moisés, por la fe, lograron ver lo que Dios veía en Moisés. Entonces decir que era un niño hermoso no simplemente se refería a una apariencia física, sino que por la fe los padres de Moisés lograron ver en él lo que Dios veía en Moisés. Así que los padres de Moisés ellos por la fe lograron comprender el plan divino con respecto a Moisés. Y como segundo, fe en los padres al asumir el riesgo consecuente por el decreto del rey de Egipto. Fe en los padres para asumir el riesgo consecuente por el decreto del rey de Egipto. Y esta referencia también nos remota a los hechos narrados en el libro de Éxodo, en sus capítulos 1 y 2. Y bueno, conocer este contexto nos ayuda a comprender un poco más la magnitud del riesgo de la acción de los padres de Moisés. Y es que en el capítulo 1, verso 16, se narra que el rey dio la orden a las parteras para matar a todo nacido varón y dejar con vida a las niñas. Y esto con el fin de impedir que el pueblo creciera por temor a que fuera un pueblo más grande que el pueblo de Egipto, donde Faraón era el rey. Y el verso 22 del capítulo 1 de Éxodo nos muestra que fracasó esa orden del rey, entonces ordenó que tiraran a todos los niños varones al río Nilo, un río inmenso, pero dejar con vida a las niñas. Y entonces más adelante, en el capítulo 2, versos 2 y 3, es donde nos narra que una mujer de la tribu de Leví da a luz a Moisés. Y ella lo esconde por temor al mandato del rey. Pero no pudiendo ocultarle, después de 3 meses es cuando lo lleva al río y lo esconde entre los juncos en una barquilla. Así que la situación que vivió el pueblo de Israel ante esta circunstancia debió ser muy horrenda y muy temerosa. Bueno, hoy estamos en medio de protestas, de corrupción en nuestro país, y quizás hay temor por lo que esté pasando en nuestro país, pero quiero que sepa que la situación que vivió el pueblo de Israel en estos entonces, esta circunstancia debió ser muy horrenda y temerosa, porque los que somos padres sabemos el amor que se siente por un hijo, y un hijo recién nacido, y tener que dejar que al nacer lo tiren al río, eso es algo muy tenebroso, eso es mucho terror. Y esta circunstancia la estaba viviendo el pueblo de Dios. Así que podemos imaginar el miedo de ver morir a su hijo tirado en el río por los egipcios. Pero también podemos imaginar la tremenda confianza de los padres de Moisés en el Señor. En ese Señor de pactos. En ese Señor que tiene un plan para su pueblo. Y como padres podemos aprender de la fe de los padres de Moisés para ponerla en práctica en nuestra vida y comprender el plan de Dios de salvación para con nuestros hijos en medio de un mundo contrario a la ley de Dios. En medio de esta circunstancia en Colombia que es contraria a la ley de Dios, a la paz que Dios da al corazón del hombre, con leyes anticristianas, podemos aprender y confiar en nuestro Señor. Entonces, la historia de fe, la historia de la fe de Moisés comenzó con la fe de sus padres. La fe de Moisés, la historia de su fe, comenzó con la fe de sus padres. Y bueno, yo quiero decirle a la iglesia que la historia de fe mía personal es un poco semejante en cierto sentido
a la fe de Moisés, ya que, bueno, Dios en su soberanía permitió que mis padres conocieran a Cristo y entregaran su vida a Cristo cuando yo tenía 1 año de edad. Y la historia de fe mía personal comenzó con la fe de mis padres. Cuando tenía 1 año de nacido, ellos entregaron su vida a Cristo, y yo crecí en un hogar cristiano. Y mi fe comenzó con la fe de ellos. Ellos creyeron que Dios podía entrar a mi vida y tener una relación personal conmigo. Así que la historia de fe mía personal comenzó con la fe de mis padres, y en eso yo le doy gracias al Señor. Estoy agradecido por el Señor, y quiero que los padres, sobre todo los que tienen hijos pequeños, sepan que la historia de fe de sus hijos comienza con la historia de fe de ustedes como padres. Y como inciso B, tenemos la fe de Moisés en cuanto al pueblo de Dios, en cuanto a Cristo y la verdadera recompensa. La fe de Moisés en cuanto al pueblo de Dios, en cuanto a Cristo y a la verdadera recompensa. Y dice Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, como primero, Moisés rehúsa el honor de ser grande en un pueblo en este mundo. Rehúsa el honor de ser grande en un pueblo en este mundo. Y es que al salvarse Moisés del decreto del rey y al ser encontrado por la hija del faraón, Moisés crece en la corte real como hijo de la hija del rey. Y esto es un honor grande, crecer en la realeza. Pero más tarde, Moisés tiene que tomar una decisión. O es del pueblo de Egipto, o pertenece al pueblo escogido por Dios. Y Moisés escoge ser parte del pueblo de Dios. Y lo hizo por la fe. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Como antesala de la vida de Moisés, tenemos que él fue criado por su propia madre, por la orden de la hija del faraón. Y solo cuando él crece, que algunos piensan que más o menos a los 13 años, ella lo devuelve, y entonces Moisés es tratado como egipcio. Y aquí lo que se infiere es que los padres de Moisés tuvieron más o menos 13 años, un tiempo suficiente para instruir a Moisés en la fe del Señor, en la fe del Dios creador, en la fe de ese Dios que escogió un pueblo para sí. Pero ser hijo de la hija del faraón era una garantía con las ventajas de uno que hace parte de la realeza. Lucas también nos detalla en el libro de los Hechos que Esteban en su discurso detalla esa ventaja. En el capítulo 7, verso 22 dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y esta era una ventaja que Moisés tenía si escogía ser hijo de la hija de Faraón, si escogía ser egipcios. La ventaja de una educación especial, la ventaja del poder de palabras y hechos. Aunque paradójicamente él era tartamudo, pero
pero aún así sus palabras, aunque sea tartamudeando, tenían poder ante el pueblo, porque era el hijo de la hija del faraón. Pero entonces, como segundo, Moisés escoge el pueblo de Dios a pesar de la persecución. Dice el verso 25 que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces Moisés escoge, yo prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del mundo de ese entonces, que le ofrecía la realeza, que le ofrecía Egipto, que le ofrecía el faraón. Y la historia en Éxodo capítulo 2, versos 11 en adelante, nos muestra que Moisés, ya crecido, observa el panorama de su pueblo y dice la historia que él vio que estaba maltratando a sus hermanos y un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos. Y aquí fue donde al ver ese maltrato, él vino y hizo de salvador y mató al egipcio. Y la Biblia describe ese hecho de defensa aquí y lo comenta Lucas en el libro de los Hechos en el capítulo 7. Y en este discurso Esteban expresa esta situación donde Moisés mató a un egipcio porque maltrataba a su hermano. Y bueno, la Biblia no expresa aprobación ni tampoco expresa condenación por este hecho. Pero Esteban nos está mostrando el corazón de Moisés por buscar el bienestar de sus hermanos y escogió así su pueblo y rehusó el honor de la realeza. Moisés se constituye entonces así como uno que vive la exhortación de Jesús en Lucas 14:33, que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y también el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 7, que él dijo: pero cuántas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que Moisés estimó de menor valor el ser de la corte del faraón, y él renunció a ello por ser lo que verdaderamente era, parte del pueblo de Dios. Como tercero, Moisés escoge el vituperio de Cristo sobre las dádivas materiales. Escoge el vituperio de Cristo sobre las dádivas materiales. Y dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Los placeres temporales de este mundo no inquietaron a Moisés. El placer de ser alguien que manda, alguien que habla, y por muy torpe que sean sus palabras, los demás obedecen. El placer de este mundo no inquietaron a Moisés. El oprobio de Cristo le fue mayor que el placer del mundo. Y Lucas nos narra que los apóstoles sintieron o tuvieron el mismo sentimiento y la misma actitud. En el capítulo 5, verso 41 dice que: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Muchos hombres de Dios sufrieron el maltrato por ser parte del pueblo de Dios. Y ese maltrato fue de preferencia para ellos. Es decir, ellos prefirieron escoger ser maltratados como Moisés antes de gozar de los placeres temporales del pecado. Moisés podía ver la recompensa eterna en el vituperio de Cristo y la consideró como mayor riqueza aún por encima de los tesoros de Egipto. Solo la fe pudo haber influido en tan grande decisión que se proyectaba mucho más allá del escenario en el que estaba viviendo Moisés.
Y como tercero, en el inciso C, la fe de Moisés y el valor de confiar en Jesús. La fe de Moisés y el valor de confiar en Jesús. Y bueno, Moisés vivió unos 1500 años antes de Cristo. ¿Cómo es esto que Moisés confía en Jesús? Y Jesús pues nace 1500 años después. Pues a nosotros nos es quizás más fácil confiar en Jesús porque hace más de 2000 años que nació y conocemos la historia de su sacrificio por nosotros. Pero Moisés tuvo el valor de confiar en Cristo, en Jesús. Y dice en los versos 27 y 28, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés había escuchado la voz de Dios, el llamado a una misión para salvar a su pueblo. Moisés creyó al Señor, tenía claro quién era el Dios que se le había presentado. Por eso tenemos como primero fe que vence el temor. Fe que vence el temor. Moisés no tuvo temor del rey y de sus amenazas. Y Moisés tuvo valor en Cristo para no temer el acoso de las autoridades. Y esta fe de confianza en Dios ante las autoridades también la experimentaron los apóstoles. Y en ese suceso narrado de los apóstoles, cuando fueron interrogados y azotados por el concilio, que nos narra Lucas en el capítulo 5 del libro de los Hechos, dice que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí estos apóstoles, personas del común, tuvieron ese valor para decir a las autoridades, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Como segundo, fe que da firmeza mirando al invisible. Y Moisés, dice la Biblia, dice Hebreos, que se sostuvo como viendo al invisible. Y esto es la fe definida en el verso 1 del primer capítulo. La fe es la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. Y Moisés se sostuvo mirando al invisible. Moisés vio lo que no veía, al invisible. Estaba convencido del plan de Dios y por ello vio al invisible. Moisés vio al invisible, a Cristo, quien es la imagen del Dios invisible. Eso dice Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación y Moisés estaba convencido del plan de Dios y por ello Moisés vio al invisible. Y no sabemos cómo Moisés vio al invisible, porque la fe es complicada para comprenderla, para explicarla, para definirla, pero Moisés vio a Cristo y estaba convencido de ello y se mantuvo firme en su condición sobre el plan salvífico y liberador de Dios. La fe de Moisés, su convicción se evidenció cuando prefirió mirar al invisible, mirar hacia adelante y no mirar atrás hacia Egipto, hacia el faraón, desertando así el plan divino y desechando las posibles prebendas personales de los egipcios. Y precisamente el autor de Hebreos exhorta a no mirar atrás, sino a Cristo, al autor de salvación. Y como tercero, fe en la gracia y misericordia de Dios. El verso 28 del capítulo 11 de Hebreos dice, por la fe celebró la Pascua
y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés confió en la gracia de Dios. Celebró la Pascua, que significa el hecho de Dios pasar por alto. Dios pasó por alto y tuvo misericordia de su pueblo y no matar a los primogénitos del pueblo de Dios. Y Moisés tuvo esa fe en que venía el matador, pero Dios tenía misericordia de su pueblo. Moisés confió en la misericordia de Dios y tuvo valor en Cristo para no temer al juicio de Dios. Así que con el rociamiento de la sangre impidió que el exterminador los tocara. Eso lo narra Éxodo en el capítulo 22. Amados hermanos, Cristo es el dador de la fe para no temer a la persecución, al acoso de las autoridades, al acoso de ideologías, al acoso de filosofías o políticas que atenten contra la práctica del verdadero evangelio de la salvación de Dios. En Cristo podemos tener paz y tranquilidad, porque Él, por su gracia y su misericordia, nos librará del juicio eterno y nos dará la vida eterna en Él. Amados hermanos, no olvidemos que en usted puede comenzar la historia de fe, de salvación de sus hijos. Quizás usted no nació en un hogar cristiano. Quizás usted encontró a Cristo ya siendo adulto. Quizás la historia de salvación de sus hijos comenzó con usted. O quizás usted nació en un hogar cristiano y la historia de fe, de su salvación comenzó con sus padres. Quizás usted abandonó esa fe. Y quizás usted tiene hijos. Y qué interesante que sus hijos puedan comenzar la fe de Cristo con la historia de la fe, de la salvación suya. Y qué interesante que eso pueda ser así. Pero qué interesante también que usted escoja como Moisés por la fe el vituperio del evangelio de Cristo ante los placeres y deleites de este mundo. Y esto no es un llamado para que usted viva una vida triste. Usted puede vivir su vida normal, pero pueden existir momentos en los que usted tiene que escoger el costo de la cruz de Cristo. Usted tiene que tener la fe suficiente para no ceder a la tentación de los deleites que este mundo presenta. Por la fe, Moisés escogió el vituperio de Cristo. Y por la fe debemos vivir una vida donde nos sintamos deleitosos, contentos, alegres, porque sufrimos por vivir un evangelio, el evangelio de la cruz de Cristo. Por la fe podemos tener paz en medio de estos desmanes, en medio de las circunstancias que estamos viviendo. La fe puede fortalecer nuestra vida y comprender que por su gracia Dios nos librará del juicio eterno. Y que pase lo que pase, nosotros seguimos en las manos de Dios. Cristo, ese invisible que vio Moisés, es el mismo que nosotros vemos hoy. Aunque nuestras manos no le puedan tocar, aunque no le podamos ver, ese es nuestra meta, Cristo, el invisible. Y deseo que el invisible fortalezca la fe de usted. Que Dios le guarde y que Dios les bendiga. Amén.